9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a noticias internacionales a esta hora. Isel Guerra ya está con nosotros para la primera actualización del día. Isel. Sí, ¿cómo estás, Seba? Harto por revisar, por cierto, a esta hora, partiendo con esta información que llega desde Irán, con la Guardia Revolucionaria Islámica de ese país, que plantea que ya ha recibido los primeros pagos por este concepto de peaje marítimo que hemos hablado en otras oportunidades sobre el estrecho de Hormuz. En esta oportunidad es el vicepresidente del Parlamento iraní quien ha señalado que ya se han depositado en el Banco Central de Irán los primeros ingresos, y con ello también algunos medios iraníes también replican, aunque sin dar más detalles respecto de, por ejemplo, cómo se recaudó este ingreso y quién o qué países los habrán pagado. Recordemos que Irán planteaba que aquí iba a permitir hasta cierto punto el paso de aquellos barcos de naciones aliadas o de países cercanos precisamente al régimen iraní. En un momento también se planteó incluso la posibilidad de este pago de peajes. Se mencionaba la cifra de 12 millones de dólares por barco, algo que el régimen iraní nunca confirmó. Pero de todas formas, hoy un diputado iraní señalaba lo siguiente, Seba. El monto y las tarifas que se cobran a cada uno de estos buques varían según el tipo y la cantidad de carga y el nivel de riesgo que conllevan. Irán determina cómo y en qué medida se cobran estas tarifas, porque ellos establecen, o nosotros en rigor, establecemos las reglas. Y todo esto cuando Trump había señalado más recientemente que nadie que pague un peaje ilegal va a tener un paso seguro en alta mar, una especie de amenaza velada, o directamente podrían calificar algunos aquellos barcos o países que estén dispuestos a pagar este peaje para pasar el estrecho de Hormuz. Pero parece todo esto una señal bien clara, Isel, de que las conversaciones no están dando frutos. Eso está más o menos claro, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, ese es el principal análisis que se hace por estas horas respecto a este tipo de informaciones que hemos conocido durante estas últimas horas, ¿no? Que efectivamente las negociaciones, o al menos avanzar a esos diálogos, esa segunda reunión de la que hemos hablado en más de alguna oportunidad, están estancados. Así se plantea, por cierto, este tipo de información que conocemos durante esta jornada. Todo esto cuando Estados Unidos está apostando precisamente a estos bloqueos. Recordemos que en rigor hay dos, el de Estados Unidos a los puertos iraníes, así como también el del propio régimen iraní a el estrecho de Hormuz como tal. Y claro, con Estados Unidos que apuesta que este tipo de bloqueos finalmente va a forzar a Irán a sentarse a negociar. Pero, como hemos hablado en otras oportunidades, hay una cierta naturaleza que ha sido incluso analizada en medio de este conflicto, y es precisamente la de resistir, como lo ha sido en el caso de Irán, ¿no? Que ya se cumple un mes y medio del inicio de este conflicto que se originó el 28 de febrero y que hasta este momento no ha logrado nuevamente sentar a ambas partes a negociar, pese a las declaraciones que hemos escuchado de la Casa Blanca de que eso podría ocurrir eventualmente, y con Pakistán incluso, que se ha estado preparando, pero con Irán, que niega precisamente el envío de una delegación. El viaje, por ejemplo, de J.D. Vance, que estaba previsto para el día martes, finalmente no se concretó, ¿no? Y eso a la espera, por cierto, de lo que podría ocurrir durante este fin de semana. Trump planteaba un plazo de 36 a 72 horas desde el día de mañana, pero habrá que ver si es que efectivamente se logra concretar esa aspiración que tiene Estados Unidos. De todas maneras, claro, el cese al fuego ha sido efectivo para evitar los ataques y la parte más cruda de esta guerra, con miles de muertos que acumula hasta la fecha, ya por lo menos quedó suspendida, ¿cierto? Pero desde el punto de vista económico, esto se sigue con mucha atención y parece lejos de generar un alivio para la economía a nivel mundial y para los mercados. Distintos reportes, Isel, muestran que pronto se pueden ver otros efectos más profundos todavía desde el punto de vista del suministro de combustibles, porque algunos cargueros que estaban en camino a sus lugares de destino están ya terminando esa ruta. Se van a distribuir los últimos barriles de petróleo que lograron salir en algún momento de la zona. Pero estamos muy lejos de recuperar los niveles de tránsito de combustible que requiere la economía mundial para funcionar bien. Y además, distintos análisis también plantean que recuperar esos niveles de normalidad no va a ser cosa de un día para otro, sino que va a tardar meses, por ejemplo, porque habrá que desminar el estrecho de Hormuz y eso va a tomar mucho tiempo. Exactamente, e incluso con algunos efectos por lo demás que hemos visto y conocido en estas últimas jornadas. Lo que estamos viendo allí, Seba, por cierto, es una especie de monitoreo a tiempo real de los buques que están en el Golfo Pérsico a esta hora, evidentemente allí con un vacío, ¿no? Es precisamente en el estrecho
de Hormuz, donde hay apenas 2 o 3 barcos, al menos según lo que plantea, por cierto, este monitoreo de Marine Traffic. Y claro, tú planteabas ahí un análisis, Seba, bastante acabado respecto de los temores que hay en la economía mundial y que ya vemos algunos efectos, te lo mencionaba anteriormente, y es el caso de la industria aeronáutica, planteado particularmente de las empresas de aerolíneas que ya en estas últimas semanas han planteado que la falta de combustible evidentemente va a generar una dificultad para poder cumplir con vuelos. De hecho, Lufthansa señalaba durante esta semana que 20.000 vuelos van a ser recortados en las próximas semanas debido a la dificultad para poder acceder al combustible de aviones que permita hacer funcionar, por cierto, estas aeronaves y con ello poder cumplir, por cierto, con esos compromisos. Todo esto cuando se acerca el verano en el hemisferio norte y con ello también la temporada de verano, ¿no? Con los viajes y con las diferentes aerolíneas que ya han advertido con medidas que van a tener que enfrentar para poder sortear precisamente esa escasez de combustible que ya se está haciendo sentir. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Hay más noticias para revisar a esta hora. Vamos a continuar. En nuestra región continúa el conteo de votos en Perú. Ojo con eso. Todavía no termina. Todavía no terminan el conteo de votos. Increíble. Lo que señalaban durante esta semana es que el día de mañana probablemente podríamos tener ya los 2 candidatos, pero al margen, por cierto, de que todavía no se resuelve quiénes van a estar en la papeleta el próximo 7 de junio en el balotaje. Por otro lado, en el proceso judicial, la Fiscalía de Perú está pidiendo detener al organizador de las elecciones. Estamos hablando de Piero Corbeto, que ahora ya es ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o la OMPE también conocida. Y aquí, con esta solicitud que está planteando la Fiscalía de una detención preliminar bajo la acusación de irregularidades en las elecciones que vimos hace ya casi 2 semanas atrás y que incluso llevó a que se tuvieran que realizar comicios al día siguiente, ese lunes, para 63.000 personas que no habían logrado votar en la jornada anterior debido a la falta de material electoral. Esta petición ha sido presentada durante esta semana, la noche del martes, contra Corbeto y otros funcionarios. Ahora lo que resta es que el juez de turno determine la fecha en la que se va a revisar este requerimiento, donde la Fiscalía está pidiendo detener entonces el ahora ya ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Corbeto ha solicitado, sin ir más lejos, durante esta semana, el día de ayer, garantías de seguridad de su vida y de la de su familia. Y esto es porque durante esta semana también un reportaje publicado en un medio peruano revelaba detalles y antecedentes respecto de los hijos precisamente de Corbeto. Por eso estaba solicitando estas garantías de seguridad. Y claro, con él, que sin ir más lejos, dimitió esta semana, el martes recién pasado, en medio de estas críticas por las demoras en el reparto del material electoral, que, ojo, en rigor él no debería poder renunciar, pero de todas formas fue aceptado por la Junta Nacional de Justicia y claro, con un proceso, Seba, que continúa. Quieren cerrar, señalaba uno de estos funcionarios, el día de mañana y ya para esa jornada tener todas las actas de votación procesadas. Hasta este momento se mantiene la disputa, se va. Keiko Fujimori está asegurada en el primer lugar, tiene su nombre ya asegurado para el 7 de junio en la papeleta, pero ojo, porque todavía continúa la disputa. ¿Quién va a pasar precisamente en ese segundo puesto? ¿Roberto Sánchez, la figura de izquierda, con el 12,02%, o el ultraderechista Rafael López Aliaga con el 11,90%? Hay apenas una diferencia de 20.000 votos entre los dos candidatos que se están disputando el segundo lugar para avanzar al balotaje en Perú. Vamos a cambiar de tema, vamos a avanzar hasta Estados Unidos con esta información que hemos conocido en estas últimas horas y la destitución del secretario de Marina de este país, John Phelan, un civil que ha sido destituido, ojo, con efecto inmediato, según se conocía el día de ayer por parte del Pentágono, que no ha ofrecido mayores detalles sobre su salida, pero donde ya se habla directamente de una destitución. Esto no es una renuncia voluntaria, así lo ha planteado Reuters, que ha sido uno de los primeros medios, se van a informar respecto de esta información. Y claro, con Phelan, que deja el Pentágono tras meses de luchas internas, desacuerdos sobre cómo reactivar el programa de construcción naval, según plantea New York Times. Y claro, con Phelan, que había impulsado esta conocida flota dorada, esta inversión a nuevos buques con el nombre incluso de Donald Trump, un anuncio que realizaron hace algunos meses atrás, pero que su mandato se había visto empañado, Seba, por disputas internas, particularmente con figuras dentro del Pentágono, entre ellas Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa
de ese país. Y ojo, Seba, porque ya hemos visto en estas últimas semanas y meses varias salidas, lo que da cuenta, por lo demás, de una verdadera fractura interna y con medidas drásticas, por lo demás, que toma, por cierto, el Pentágono para sacar a aquellas figuras. Hace poco se publicó un artículo en un medio norteamericano, no me acuerdo bien si fue de Atlantic u otro, pero que planteaba que varios altos mandos de Estados Unidos veían a Pete Hegseth como un niño que estaba jugando con figuritas de acción en medio de un escenario de guerra, a propósito de la remoción de muchos altos mandos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y lo planteaban con una mirada, por supuesto, muy crítica, pero preocupados también por las consecuencias que eso puede tener desde el punto de vista de las estructuras, de las instituciones armadas, de las cadenas de mando, etcétera. Y es bien preocupante dado los alcances que tienen las decisiones militares que toma Estados Unidos, obviamente. Claro, y en el contexto también, por cierto, en el que se conocen este tipo de renuncias, ¿no? En medio de un conflicto, por lo demás, donde, como lo comentábamos anteriormente, no pareciera que hay, al menos en el corto plazo, la posibilidad de poder concretar un acuerdo mayor, o al menos según lo que plantean públicamente. Bueno, una de esas renuncias, Seba, que tú también puedes mencionar, es la destitución del general de mayor rango del ejército. Ocurrió el pasado 2 de abril, Randy George, quien también Pete Hegseth informaba sin entregar mayores detalles respecto de esa salida que ocurría hace solo algunas semanas atrás, pero se sumaba, por cierto, también a salidas que se habían concretado el año pasado. Hay toda una disputa, por cierto, al interior del Pentágono, en medio de un contexto también bastante voluble, como lo es, por cierto, para Estados Unidos en medio de este conflicto, y también, como tú bien señalabas, con decisiones finalmente que toma el Pentágono y Estados Unidos que finalmente terminan por repercutir a nivel internacional. Avancemos, Seba, nos vamos hasta Dinamarca y con un accidente de trenes que se reportaba durante esta jornada, 5 heridos graves. Es hasta este momento el recuento que entregan las autoridades respecto a este hecho que ocurría durante esta mañana de día jueves al noroeste de Copenhague, en la región de Zelanda del Norte. Aquí con los trenes que estaban circulando con decenas de personas a bordo y que en un paso nivel finalmente chocaron de manera de frente, ¿no? Esto con grandes dudas sobre cómo se originó este accidente. Eso es algo que no han logrado resolver, por cierto, las autoridades hasta esta hora. Y claro, con al menos 18 personas heridas en total, 5 heridos graves, como yo les mencionaba anteriormente, y 13 con lesiones menos graves, todos trasladados al hospital por aire o en ambulancia. Y claro, con las imágenes que dan cuenta de estos daños evidentes respecto de finalmente los efectos que dejaba esta colisión que ocurría durante esta jornada allá al noroeste de Copenhague en este día jueves. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes. Llegan desde Toronto, en Canadá, y una estructura de hielo gigantesca, Seba, que fue instalada esta semana por parte del equipo del artista canadiense Drake para promocionar y dar a conocer la fecha de lanzamiento de su próximo álbum. Te estarás preguntando cómo. Bueno, al interior de esta gigantesca estructura había una carpeta con la fecha, cuando se iba a lanzar precisamente este álbum. Y eso había originado que una gran cantidad de fanáticos llegaran hasta ese lugar, te voy a decir, con mazos, ¿no? Con lanzallamas incluso, para poder derretir. ¿En serio? Exactamente, esta gigantesca estructura de hielo. Y eso finalmente llevó a las autoridades locales y particularmente a bomberos a tomar la decisión ante el peligro que suponía, por cierto, este tipo de acciones, que ellos iban a derretir finalmente esta estructura, que es algo que ha ocurrido, por cierto, y lo están viendo ustedes allí en pantalla. Qué rebuscado todo, ¿no? Todo totalmente rebuscado, pero había traído muchísima atención para poder saber cuándo se iba a lanzar el álbum, que, ojo, se llama Iceman. Ahí está la alusión, por cierto, al hielo. Sí, exactamente. Y bueno, para quienes se están preguntando cuándo va a ser esa fecha, el 15 de mayo. Así que no es necesario ir a Toronto. Era todo lo que se necesitaba saber. Era todo lo que se necesitaba saber. Y con esta gigantesca estructura de hielo. ¿Cuánta agua perdida en eso? No sé. Bueno, entre el hielo y precisamente lo que tuvieron que realizar los bomberos para poder... Entre el hielo y el agua necesaria para descongelar todo eso, al final la cantidad de millones de litros. Sí, totalmente. Bueno, aquí de todas formas las autoridades locales le agradecían, por cierto, al equipo de Drake, la alcaldesa de Toronto, Olivia Shaw, precisamente también le agradecía a la policía y al departamento de bomberos por mantener a la gente a salvo, ¿no? Teniendo en cuenta que habían llegado con mazos, con otros líquidos inflamables para poder derretir precisamente esta gigantesca estructura del artista canadiense Drake. 15 de mayo entonces, para quienes se lo estaban preguntando, no van a tener que viajar a Toronto para poder descubrirlo. Giselle Guerra con las noticias internacionales. Gracias, Giselle. Que esté bien, Seba. Nos vemos.